Era una mañana de domingo en San Pedro del Valle, un pueblo escondido entre ondulantes colinas verdes en el corazón de la campiña mexicana. La suave brisa traía el aroma de tortillas recién hechas y café de olla, mientras las campanas de la capilla tañían perezosamente, llamando a los fieles a misa. En medio de la plaza central, donde los niños perseguían una pelota destrozada y las ancianas vendían pan dulce bajo toldos coloridos, una figura caminaba con pasos lentos pero firmes. Era doña Esperanza, una mujer de 63 años, de ojos marrones marcados por la vida y manos callosas como troncos de ceiba. Su trenza plateada le corría por la espalda como un río de recuerdos, y su vestido floreado olía a leña quemando en su estufa. Todos la conocían, era la curandera del pueblo, pero también era la que había criado sola a 3 hijos tras ser abandonada por un hombre que le había jurado amor eterno bajo los fuegos artificiales de una celebración del Día de San Juan. Era respetada y olvidada. Esa mañana, Esperanza caminó hacia el kiosco para ver si, por algún milagro, había una carta para ella. Hacía 22 meses que no tenía noticias de su hijo menor, Julián, quien se había ido a Estados Unidos con la promesa de enviar dinero y recogerla cuando todo estuviera arreglado. La señora de correos negó con la cabeza lastimeramente, como hacía todas las semanas. Hoy nada, doña. Quizás la próxima vez. Esperanza sonrió con la cortesía de quien ha aprendido a ocultar su decepción. Gracias, hija. Que Dios la bendiga. Caminó lentamente de regreso a casa, mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer y las campanas de la iglesia callaban, dejando en el aire un silencio que pesaba más que las palabras. En su pequeña casa de adobe, construida con sus propias manos junto al río, cada objeto tenía una historia. La mesa torcida era un regalo de bodas. La mecedora la había hecho su padre, un carpintero de manos firmes y mirada serena. En el altar improvisado con velas y santos, había una vieja foto de sus hijos, Lorena, la mayor, ahora casada con un hombre ausente y amargado, Tomás, quien nunca superó su adicción y desapareció del mapa, y Julián, el más cariñoso, el que prometió cambiar el destino de la familia. Era por él por quien rezaba cada noche con el rosario entre los dedos y la fe entre los dientes. Aún así, en esa mañana lluviosa, la ausencia se convirtió en una piedra en su pecho. Una pregunta latía: ¿se habrá olvidado de mí? Mientras el café humeaba en la tetera y los granos de maíz se desbordaban del molcajete, alguien tocó a la puerta. Esperanza se secó las manos con el delantal y abrió. Era Maruca, su vecina y amiga de la infancia, con los ojos abiertos y un sobre en las manos. ¿Te llegó algo, Esperanza? Estaba en el suelo de la agencia. La chica dice que se le cayó al cartero. El corazón de la anciana latía con fuerza. Tomó el sobre como si estuviera sosteniendo un milagro. Le temblaban las manos, los ojos se le llenaron de lágrimas antes de poder leerlo. La letra era suya. Mamá, perdóname por el silencio. Tengo algo que decir. Y entonces todo cambió. La carta era breve, escrita a toda prisa, como si Julián tuviera miedo. Decía que las cosas no habían salido como lo había planeado, que estaba en apuros y que no podría volver a escribir por un tiempo. Pero al final, pedía: cuida bien mis recuerdos, mamá. Volveré cuando menos te lo esperes. La última frase sonaba como un viejo bolero, y quizás por eso Esperanza se aferró a ella como a una promesa divina. Volvió a encender la vela de San Judas, patrón de las causas imposibles, y reforzó la oración nocturna con lágrimas y canciones antiguas que su abuela le había enseñado. El misterio de Julián se convirtió en el centro de su rutina, mientras el pueblo comenzaba a susurrar. Los comentarios empezaron en el supermercado, luego en la fila de la farmacia y terminaron en el círculo de bordado de la plaza. Dicen que Julián se metió con gente peligrosa. Estás en la cárcel. Pobre Esperanza, sacrifiqué tanto para criar a esos niños. Lo escuchaba todo en silencio, con la frente en alto. No era orgullo, era resistencia. Cuando alguien le preguntaba, sonreía. Mi hijo está bien. Que Dios lo proteja. Pero por dentro, algo empezaba a desmoronarse. Porque en el fondo, había un miedo que crecía como una raíz en tierra mojada. El miedo a que Julián no volviera. O peor aún, a que nunca pensara volver. Un mes después, llegó una visita inesperada: Lorena.
Su hija siempre había sido distante, rígida y demasiado práctica para una madre tan emotiva. Pero ese día apareció con los niños y una expresión sombría. «Mami, necesito hablar contigo». Se sentaron en el patio trasero, cerca del limonero que su padre había plantado antes de irse. Lorena dudó antes de decir, «Recibí una llamada extraña. Un hombre preguntó por Julián. Me dijo que te dejó una deuda». Esperanza sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué clase de deuda? Lorena no pudo explicarlo, pero simplemente le entregó un número escrito en una servilleta. Dije que lo entenderías. Y por primera vez en mucho tiempo, madre e hija guardaron silencio, unidas por el miedo. Esa noche, Esperanza no durmió. Cada crujido en la casa parecía una advertencia. Consiguió el número y llamó desde un teléfono público, para no llamar la atención. La voz del otro lado era seca. Señora Esperanza, su hijo robó dinero que no era suyo. Si no lo devuelve, sufrirá las consecuencias. La anciana sintió que el suelo se desvanecía. Pero, no sé nada. No me dijo nada. El hombre colgó sin contestar. Y en ese momento, algo se quebró en su interior. Por primera vez, sintió rabia. Rabia contra Julián. Rabia contra el mundo. Pero también sintió algo más fuerte, determinación. Si él estuviera en peligro, ella lo protegería. Como siempre lo había hecho. Al día siguiente, fue a casa del padre Ezequiel y le pidió consejo. El sacerdote, un hombre de voz dulce y manos firmes, la escuchó en silencio. A veces, los niños se pierden, Esperanza. Pero nunca están solos si tienen una madre que rece por ellos. Lloró como una niña, pero se fue con determinación. Vendería lo único de valor que poseía, su casa. Iría a la gran ciudad a buscar respuestas. Aunque eso significara abrir viejas heridas o enfrentarse a verdades que preferiría enterrar. Esperanza empacó una pequeña maleta, se despidió de Maruca y se fue con el corazón apesadumbrado y su único equipaje, la fe. Esperanza deja su hogar, su mundo, y se lanza a lo desconocido con la fe de una madre que ama incondicionalmente. Pero encontrará la verdad, o un dolor aún mayor. Corazón Rojo, si esta historia te conmovió, comenta abajo, ¿harías lo mismo en su lugar? Chincheta, no olvides suscríbete al canal, porque el viaje de Esperanza apenas comienza. La ciudad era todo lo que Esperanza temía y más. En cuanto bajó del autobús en la central de autobuses de Guadalajara, la envolvió un torbellino de sonidos, olores y rostros apresurados. Los altavoces anunciaban destinos mientras los vendedores ambulantes vociferaban sus ofertas. Un fuerte olor a gasolina mezclado con grasa frita invadía sus fosas nasales, y el sonido de las bocinas se convirtió en un lenguaje propio. Esperanza, con su maleta desgastada y una pequeña bolsa sujeta al pecho con sus documentos y sus últimos ahorros, caminaba despacio, intentando no parecer perdida. Pero cada paso parecía alejarla más de la seguridad de San Pedro del Valle y acercarla a un mundo donde nadie le devolvía la sonrisa. Se alojó en una modesta pensión cerca de la basílica. La habitación tenía paredes descascarilladas, una cama que crujía y un viejo ventilador que colgaba del techo con cables. Pero para ella, era suficiente. Encendió una vela en un vaso y colocó una foto de sus hijos en la mesita de noche. Rezó en silencio y luego respiró hondo. Por la mañana, buscaría la dirección del número que Lorena le había dado. Necesitaba respuestas. Y en el fondo, albergaba la esperanza de encontrar a Julián, quizá herido, quizá confundido, pero vivo. Eso era lo que más le dolía, no saber. La incertidumbre era una herida que no sanaba. Al día siguiente, se enfrentó al transporte público como si fuera una misión de guerra. Esperó con paciencia, hizo preguntas con humildad, e incluso cuando se burlaban de su forma anticuada de hablar o de su ropa de campaña, mantuvo la compostura. Después de todo, su dignidad no estaba en venta. Llegó a un edificio sucio en el centro, donde los letreros metálicos indicaban oficinas destartaladas. Tocó el timbre con el número garabateado en la servilleta. Abrió un hombre con un traje barato, mirándola de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. ¿Es usted Esperanza Márquez? Ella asintió. Vamos, tenemos que hablar de su hijo. La oficina estaba oscura y mohosa. El hombre,
que se presentó solo como el señor Andrade, abrió una carpeta con papeles. Julián trabajaba para nosotros. Era mensajero. Desapareció hace 4 meses, con una cantidad considerable. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par. ¿Y por qué me buscan? Andrade sonrió cruelmente. ¿Por qué dejó esto? Sacó un contrato con una firma falsa. Su nombre. Esto lo hace legalmente responsable, señora. Sentía las piernas débiles. Pero, esto es mentira. Yo nunca firmé nada. Andrade se encogió de hombros. Lo arreglo con dinero, o con bienes. Esperanza salió de allí sintiéndose como si la hubieran apuñalado. Bajó las escaleras del edificio, temblando. Se sentó en la acera, respirando agitadamente, intentando comprender lo que acababa de pasar. La habían engañado. Julián había usado su nombre, su confianza, su amor. Y ahora, podía perderlo todo. No lloró. No allí. Simplemente aferró el rosario en su bolsillo y murmuró: «Dios mío, ¿por qué mi hijo tendría esto?». La respuesta llegó en forma de una mano suave en su hombro. «¿Se encuentra bien, señora?». Era una joven, con un vestido azul y aspecto preocupado. La vi salir llorando. «¿Puedo ayudarla?». Y así fue como Esperanza conoció a Camila. Camila era una abogada recién graduada, idealista y llena de sueños. Al escuchar la historia de Esperanza, se ofreció a ayudarla sin pedir nada a cambio. «No tengo dinero para pagarte, hija», sonrió Camila. «No te preocupes. Mi madre es igual que tú. No puedo dejar que nadie se aproveche de ella así». Juntas, comenzaron a revisar los registros, a buscar rastros de Julián, a comprender las lagunas legales del supuesto contrato. Camila, con su habilidad, y Esperanza, con su intuición, formaron una pareja improbable. Y de ese vínculo improbable, nació algo más, una esperanza renovada, amistad y un poco de lo que la ciudad le había robado a Esperanza en su primer día, la fe en la gente. Algunas noches, Camila llevaba a Esperanza a casa. La madre de la niña, doña Imelda, cocinaba mole poblano y tocaba boleros antiguos. Esperanza sonreía mientras escuchaba a Javier Solís mientras veía hervir la olla. Era como estar en casa. Esas noches, contaba historias de su juventud, de los bailes en la plaza, del aroma de las flores en el Día de los Muertos. Reían, lloraban, brindaban con café negro. Y Camila escuchaba con ojos brillantes. «Su vida parece una telenovela, doña Esperanza». Respondía con un suspiro: «Así es la vida, mija, es más dramática que cualquier telenovela». Pero la tranquilidad duró poco. Un día, llegó Camila, pálida. «Doña Esperanza, tenemos un problema. Andrade ha presentado una demanda. Quieren embargar su casa en el pueblo». La noticia la golpeó como un rayo. «Pero, esa casa la construyeron mis hermanos». Camila asintió con tristeza. «Sé que no es justo. Pero legalmente, tienen sus argumentos». Esperanza permaneció en silencio. Sentía que su mundo se derrumbaba. Pero en lugar de llorar, murmuró: «No. No me voy a rendir». La anciana de las trenzas plateadas había vuelto. Con más valor que nunca. A la mañana siguiente, llamó a Maruca y le pidió que fuera a la casa a buscar un baúl escondido bajo el suelo del dormitorio. «Tiene cartas, fotos, y algo más». Maruca, desconfiada, hizo lo que le pidió su amiga. Dentro del baúl había documentos viejos, entre ellos una escritura firmada por un juez local que demostraba que el terreno se había comprado antes de que naciera Julián, y a nombre de Esperanza. Un milagro. Camila abrió los ojos de par en par. «Con esto, podemos demostrar que la casa es intocable. Fue un fraude desde el principio». Esperanza, por primera vez en semanas, sonrió. Pero en el fondo, algo seguía carcomiéndola. Porque aún no había rastro de Julián. De noche, sola en su habitación de la pensión, miraba al cielo por la estrecha ventana. «Si aún vives, hijo mío, si hay bondad en tu corazón, regresa. No necesito tu dinero. Solo quiero saber que estás bien». Fue en ese momento que sonó el teléfono. Contestó con manos temblorosas. Al otro lado de la línea, una voz débil y familiar: «Mamá, ¿me perdonas?».
Y entonces, lloró. Como nunca antes había llorado. Perdóname, mami. La voz de Julián parecía provenir de un lugar lejano, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. Era entrecortada, arrastrada, como si cada palabra cargara con el peso de meses de arrepentimiento y miedo. Estoy bien, pero nada. No puedo decir mucho. La gente está escuchando. Solo quiero que sepas que lo siento. Esperanza sintió que se le encogía el corazón como si alguien lo hubiera atado con una cuerda fina. Intentó preguntar dónde estaba, si necesitaba ayuda, si estaba herido. Pero antes de que pudiera decir nada, se cortó la comunicación. Solo se oyó un siseo en el teléfono, como el eco de un grito ahogado. Ella respondió: Julián, hijo mío, dime dónde estás. Pero al otro lado, solo hubo silencio. Camila corrió a la pensión en cuanto Esperanza llamó. La anciana estaba pálida, con los ojos llorosos y las manos temblorosas. Relató cada detalle de la llamada, intentando recordar el tono, las pausas, las palabras. Dijo que la gente lo escuchaba, y que está bien, más o menos. Eso no me tranquiliza. Camila se mordió el labio, preocupada. Si lo están vigilando, podría estar involucrado con alguien peligroso. Tal vez con ese tal Andrade, o con gente peor. Esperanza aferró la cruz de su rosario con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Si tiene miedo, es porque está solo. Y si está solo, entonces me necesita más que nunca. El abogado la miró con admiración. Esta mujer que una vez había llegado a la ciudad sin saber usar una tarjeta de autobús ahora estaba dispuesta a enfrentarse a Lampa por amor. A la mañana siguiente, Camila intentó rastrear la llamada con la ayuda de un conocido de la universidad que trabajaba en ciberseguridad. Descubrieron que provenía de Tepito, uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Esperanza nunca había salido de Jalisco. ¿Y ahora qué, Camila?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Ahora, vamos con él, respondió la joven, decidida. Pero no sola. Tengo un primo que es policía en la Ciudad de México. Si es cierto que tu hijo está en problemas, lo protegeremos. Y así comenzó otro viaje. Esta vez, no se trataba solo de una madre buscando a su hijo. Era una mujer dispuesta a enfrentarse a las sombras para salvar lo que aún amaba. Tepito era un mundo aparte. Calles estrechas. Mercados improvisados, miradas sospechosas. El olor a fritura se mezclaba con el de gasolina y pólvora. Las paredes grafiteadas parecían susurrar historias de dolor, tráfico y supervivencia. Al llegar, los recibió Ernesto, primo de Camila. Un hombre corpulento de mirada suspicaz pero honesta. Aquí no hacemos muchas preguntas. Si buscamos a alguien, hay que hacerlo con cuidado. Esperanza asintió. No vengas a juzgar. Ven a buscar a mi hijo. En los días siguientes, caminaron por callejones, se mostraron fotos discretamente y hablaron con comerciantes y señoras en las esquinas. La mayoría negó saber nada, pero un joven, al ver la foto de Julián, dudó. Lo vi hace unos días. Está en la pensión de la calle Juárez. Pero, se esconde. Esa noche, Esperanza apenas pudo dormir. Estaba a 2 cuadras de su hijo, pero a la vez a un abismo. A la mañana siguiente, se puso su mejor chal, se trenzó el cabello con cuidado y guardó en su bolsillo una de las fotos de la infancia de Julián. Él a los 5 años, sosteniendo un burrito, sonriendo desdentado. Al llegar a la pensión que le había indicado, tocó con firmeza a la puerta. Una mujer obesa y desconfiada le abrió. ¿Qué quiere?, preguntó Esperanza sacando la foto del bolsillo. Busco a mi hijo. Se llama Julián. Tiene 29 años. Es delgado, moreno y tiene una cicatriz aquí. Señaló un lado de su barbilla. La mujer miró de nuevo, y luego susurró. Habitación 12. Pero vaya sola. No quiere ver a nadie. Subió las escaleras como si cada escalón fuera un peso en su espalda. Se detuvo frente a la puerta 12. Respiró hondo. Y llamó. Un silencio. Volvió a llamar. ¿Quién eres? La voz era la suya. Soy tú, hijo. Tu madre. Al otro lado, un silencio denso. Entonces el pestillo giró lentamente. La puerta se abrió. Y allí estaba él.
más delgado, con los ojos hundidos, la barba sin afeitar. Pero era él. La misma mirada que tenía cuando era niño. Mami. Extendió los brazos. Él dudó. Pero cuando vio la foto que sostenía, se derrumbó. Lloraron allí mismo, abrazados en el pasillo de una pensión barata, como si el tiempo se hubiera detenido. Perdóname, mami. Me equivoqué en todo. Esperanza le apretó la cara entre las manos. Estás vivo. Eso es todo lo que importa. Julián contó su historia entre lágrimas y sollozos. Tras perder su trabajo en Estados Unidos, regresó a México sin previo aviso, lleno de deudas y vergüenza. Se le acercaron hombres que le prometieron dinero fácil, si tan solo llevaba paquetes. Ingenuo y desesperado, aceptó. Cuando quiso irse, lo amenazaron. Por miedo a involucrar a su madre, ella desapareció. Pero cometí un error, mamá. Usé tu nombre para firmarlo. Pensé en arreglarlo, pero todo se complicó. Esperanza escuchó en silencio. No era la primera vez que alguien la traicionaba. Pero era la primera vez que alguien le pedía perdón de verdad. Le tomó la mano y simplemente dijo, vamos a salir de esto. Juntos. Con la ayuda de Ernesto y Camila, idearon un plan para sacar a Julián de allí sano y salvo. Hicieron un trato con la policía local para que les entregara información sobre los hombres que lo habían seducido, a cambio de protección. Esperanza, una vez más, tuvo que renunciar a todo. Vendió sus últimas joyas, renunció al terreno junto a su casa y se despidió de la tierra que la vio nacer para empezar de cero en otro lugar. Pero no lo dudó. Porque donde hay un hijo, también hay un corazón de madre. El día del operativo, mientras la policía se preparaba, sostuvo el rosario entre los dedos y repitió: que nada me separe de él. Ni la muerte. El operativo fue tenso. Disparos, gritos, carreras. Pero al final, Julián fue rescatado con vida. Esperanza lo vio salir de una patrulla con las muñecas esposadas, pero con la cabeza en alto. La miró con ojos húmedos pero serenos. Gracias, mami. Lo llevaron a declarar y a cumplir una condena reducida en un centro de rehabilitación social. Esperanza prometió visitarlo cada semana. Y lo hizo. En cada visita le llevaba flores y pan dulce. En cada carta, él escribía: no importa lo que hiciste. Solo importa en qué te convertirás. Porque ella sabía que el corazón de una madre nunca se rinde. El tiempo transcurrió lentamente durante las primeras semanas. Esperanza alquiló una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una mujer llamada Matilde, viuda de un zapatero y devota de Nuestra Señora de Guadalupe. El barrio era sencillo pero tranquilo. Las paredes de la habitación eran delgadas, y por la noche podía oír a su vecina toser y los trenes a lo lejos. Aún así, la paz compensaba la incomodidad. Por las mañanas, preparaba café negro y barría la acera como lo hacía en San Pedro. Pero el olor a tierra mojada era diferente. No se oía el canto de las gallinas ni las campanas de la iglesia. Era otro mundo, donde nadie conocía su nombre ni su historia. Y a veces eso era un alivio. Otras veces, un profundo dolor en el pecho. Todos los domingos, viajaba 2 horas al centro de rehabilitación donde Julián cumplía su condena reducida. Llevaba elote o tamales envueltos en hojas de plátano, y siempre tenía un rosario en el bolsillo. Julián había cambiado. Aún más delgado, pero con otros ojos. Ya no había escapatoria en ellos. Había vergüenza, pero también un deseo de reconstruir. Estudiaba, ayudaba en la cocina y leía poemarios. Me gusta Benedetti, mamá. Me dice cosas que me hacen pensar en ti. Sonreía Esperanza. Entonces estás aprendiendo algo bueno. En cada despedida, él prometía: te juro que esta vez no te hablaré. Y ella, como siempre, le creyó. Porque una madre, cuando ama, prefiere creer que el mañana puede ser mejor. Un día, al regresar de una visita, Esperanza encontró una carta debajo de la puerta. Reconoció la letra de Lorena. La abrió rápidamente. Mami, me enteré por mis vecinos que arrestaron a Julián. Me dolió. No por él, sino por ti. ¿Cómo pudiste sacrificarlo todo por alguien que te usó? La carta continuaba con palabras duras, diciendo que había elegido a un hijo y olvidado a los demás. Decía que Tomás, su hermano perdido,
Podría haber estado mejor si le hubiera brindado la misma atención. Yo también soy tu hija. Pero siempre has sido una madre para él más que para mí. Esperanza se sentó lentamente en la silla. No lloró. Solo cerró los ojos. Porque las palabras de su hija dolían más que cualquier amenaza de un extraño. Al día siguiente, decidió responder. Sacó papel y bolígrafo y empezó con calma. Hija, nunca he elegido a uno sobre otro. Solo he respondido a quienes me han llamado. Julián murió, sí, pero pidió ayuda. Tomás nunca regresó. Y tú, siempre has sido fuerte, Lorena. Pensé que no me necesitabas. Quizás me equivoqué. Perdóname. Y continuó, línea a línea, intentando sanar las heridas con palabras. Al final, escribió, te quiero. Siempre. Aquí estoy, si decides volver. Envió la carta con manos temblorosas, pero con el corazón aliviado. Ella no podía controlar las decisiones de sus hijos, pero podía seguir ofreciéndoles amor. Incluso cuando él era rechazado. Camila seguía allí. La visitaba con pasteles sencillos y noticias de la vida. Invitó a Esperanza a una fiesta en su casa. Mi madre quiere que vengas. Habrá pozole y tocará tu trío favorito. Esperanza dudó, pero fue. Él llegó con su rebozo de flores y una sonrisa tímida. La música en vivo, las risas, el olor a comida, todo le recordaba los viejos bailes de su juventud. Allí, entre una conversación y otra, conoció a don Sergio, un viudo, contador jubilado, que le hablaba con dulzura y mirada atenta. «Usted, señora, ¿por qué se siente tan sola?», le preguntó. Ella respondió, «No me siento sola. Solo estoy replantando mis raíces». Don Sergio empezó a visitarla los domingos cuando no veía a Julián. Le traía flores sencillas, siempre girasoles, y le contaba historias de los días en que contaba monedas en ferias y carnavales. Esperanza se reía como hacía mucho que no reía. Pero también tenía miedo. «No sé si tengo corazón para volver a amar», le confesó una vez. Sonrió. «No se trata de amor romántico, Esperanza. Se trata de no morir por dentro». Y ella lo comprendió. No necesitaba empezar de cero como en los cuentos de hadas. Solo necesitaba mantenerse viva por dentro. Y a veces eso empezaba con una conversación, un café o un abrazo sin promesas. Mientras tanto, Lorena no respondía. El silencio de su hija era un eco constante. Hasta que, un domingo lluvioso, mientras Esperanza bordaba en la ventana, oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, vio a Lorena, empapada, con los ojos rojos. «Mami», susurró. Esperanza no dijo nada. Simplemente la abrazó. Allí, en el estrecho pasillo, madre e hija lloraron como nunca. «Perdóname por mis palabras», susurró Lorena. «Perdóname por pensar que no me querías». Esperanza la abrazó fuerte. «Te quiero, hija. Siempre te querré. Solo que no sé cómo decírtelo». Esa noche, cenaron juntas por primera vez en años. Hablaron de su infancia, de su padre fallecido, de Tomás, que seguía perdido en algún lugar del mundo. Esperanza confesó que a veces soñaba con él. «En mis sueños, siempre regresa, pero no habla». Lorena sonrió con tristeza. «Quizás algún día lo haga. Quizás esté esperando que lo perdonemos también». Y allí, con un trozo de pan dulce y una taza de té, dos mujeres reavivaron lazos que el tiempo casi había destruido. Porque, en el fondo, las heridas de una madre y una hija solo necesitan la verdad para empezar a sanar. Al día siguiente, Lorena fue con su madre a visitar a Julián. Era la primera vez en años que los tres estaban en el mismo lugar. Julián miró a su hermana. «No espero que me perdones», dijo. Lorena lo miró un buen rato y luego le tomó la mano. «No se trata de perdonar. Se trata de seguir adelante». Hablaron durante horas. Lloraron. Rieron. Y al final, se fueron con la sensación de que tal vez, solo tal vez, la familia había recuperado parte de lo perdido. No todo, porque aún había ausencias. Pero lo suficiente para darles esperanza de nuevo. La reconciliación ha reconfortado el corazón de Esperanza, pero el pasado no ha dejado de tocar la puerta. ¿Quién más viene? Corazón rojo, si esta parte te conmovió, comenta abajo. ¿Crees que todo vínculo puede rehacerse?
Chincheta y por supuesto suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos. La parte más difícil aún está por venir. Los días volvían a tener color. Esperanza empezó a plantar hierbas en el pequeño balcón de su habitación alquilada. Albahaca, menta, un poco de ruda y lavanda. El aroma de las hojas recién cortadas le recordaba su infancia en las colinas de San Pedro. Camila pasaba a veces a tomar un café. Don Sergio venía con pan dulce y nuevas historias. Lorena llamaba cada 2 días. Julián le escribía hermosas cartas desde el centro de rehabilitación, siempre firmándolas con dibujos que él mismo había hecho. Parecía que la vida por fin volvía a sonreírle. Pero, como tantas otras veces, la alegría llegó con una sombra. Un extraño dolor empezó a visitar sus hombros, luego su pecho. Al principio lo ignoró. Luego lo soportó. Solo buscó ayuda cuando, una tarde, se desmayó mientras regaba las macetas. En el hospital, las pruebas fueron rápidas. El médico, un joven de expresión seria, entró en la habitación con un sobre en la mano. Se sentó junto a la cama y habló con cautela. Doña Esperanza, le hemos detectado un problema en el corazón. Es insuficiencia cardíaca congestiva. El lado izquierdo está más débil de lo normal. Ella escuchaba sin comprenderlo todo, pero comprendió lo esencial. Algo en su cuerpo estaba cediendo. ¿Es grave, doctor?, preguntó con voz firme. Con cuidados, medicación y descanso, podemos controlarlo. Pero necesita cambiar su estilo de vida. Y, sobre todo, evitar el estrés. Ella asintió. En su interior, pensaba, ¿cómo puede evitar el estrés cuando tiene una familia entera reconstruida con suturas finas? La noche que le dieron de alta, Lorena la llevó a casa. De camino, en silencio, Esperanza observaba por la ventana el bullicio de la ciudad. Tiendas cerrando, niños jugando en la acera, una pareja besándose bajo la luz amarillenta de un farol. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Lorena le tomó la mano. Ahora descansa, mamá. Yo me encargo de todo. Por primera vez, su hija parecía dispuesta a invertir los roles. Y eso hizo llorar a Esperanza, no de tristeza, sino de alivio. Quizás, después de todo, había hecho algo bien. Quizás su amor había dado fruto, incluso entre las espinas. Las semanas siguientes fueron de muchos ajustes. Esperanza ya no podía subir escaleras sola ni esforzarse. Matilda, la casera, le cedió la habitación de la planta baja. Camila encontró un médico particular que la visitaba 2 veces por semana. Don Sergio le leía poemas al caer la tarde. Para que el corazón no se canse de todo, le decía. Y Esperanza escuchaba con los ojos cerrados, como si absorbiera la última gota de paz. A Julián le permitían visitarla una vez al mes. Cuando se reencontraron, al verla más frágil, lloró. Perdóname por llegar tarde. Ella sonrió. No llegaste tarde. Llegaste justo cuando más te necesitaba. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana lluviosa, Esperanza recibió una llamada de un número antiguo en el campo. Doña Esperanza Márquez. Sí. Soy Rafael, el enfermero de la clínica rural de Veracruz. Encontramos a un hombre que dice llamarse Tomás Márquez. Está muy débil. Nos dio su número antes de desmayarse. El mundo dio vueltas. El hijo que llevaba más de una década desaparecido, seguía vivo. Y preguntaba por ella. Esperanza soltó el teléfono. Lloró como nunca. Lorena la abrazó fuerte. Vamos a buscarlo. Donde sea que esté. Al día siguiente, con autorización médica y el apoyo de Camila, organizaron el viaje. Tomás estaba hospitalizado en una pequeña clínica en una zona rural, entre cañaverales y naranjos. Al llegar, un médico delgado y amable los recibió. Está débil. Desnutrido. Pero lúcido. Ha hablado de ti todo el tiempo. Entraron en la sencilla habitación. Y allí estaba. Acostado, con la piel seca, los ojos hundidos. Pero era él. Tomás. El hijo olvidado por la noticia, pero nunca por el corazón de su madre. Mamá, dijo con la voz quebrada. Esperanza se acercó, le puso la mano en la frente y susurró. Te busqué en cada oración. Volvés, y eso es suficiente. Tomás lloró como un niño.
Contó su historia a fragmentos: la huida, los años en la calle, la drogadicción, las recaídas, la vergüenza. Pensé que no merecía volver. Esperanza le acarició el rostro. Todos merecen volver. Lorena escuchó en silencio. Sintió rabia y compasión a la vez. ¿Sabes lo que hiciste, Tomás?, dijo con dureza. ¿Sabes cuánto sufrió? Tomás asintió con lágrimas en los ojos. No hay día que no me lo reproche. Esperanza les tomó la mano. Somos una familia. Destrozada. Dolorosa. Pero aún unida. No vale la pena intentarlo de nuevo. Decidieron llevarse a Tomás a vivir con ellos. Con el tratamiento adecuado, alimentación saludable y tiempo, tal vez se recuperaría. Sin embargo, la convivencia no fue fácil. Tomás tenía pesadillas, rabietas e inseguridades. Lorena mantenía las distancias, y Julián, aunque feliz de volver a ver a su hermano, se sentía culpable. ¿Y si yo también hubiera podido hacer más?, preguntó. Esperanza, a pesar de estar enferma, volvió a ser el centro, la raíz de la que todos buscaban alimentarse. Incluso cuando le fallaban las fuerzas, era su voz la que calmaba, su mano la que bendecía, su presencia la que unía. Está aquí, y ese es mi milagro. Pero la enfermedad avanzaba. Una mañana, Esperanza sufrió una crisis y la llevaron de urgencia al hospital. En el hospital, rodeada de sus 3 hijos, sonrió débilmente. Pensé que nunca los volvería a ver juntos. Tomás lloraba. Lorena le acariciaba el pelo. Julián le apretó la mano con fuerza. Los miró y dijo: pase lo que pase, sigan amándose. No se pierdan de nuevo. En ese momento, el silencio de la noche solo fue roto por el sonido de los monitores. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para grabar esa escena. La mujer que dio su vida por sus hijos, ahora recibiendo el amor que había sembrado durante tantos años. El hospital era ahora un segundo hogar para la familia Márquez. La sala de espera se había convertido en un lugar de oraciones silenciosas, miradas perdidas y tazas de café mal hecho. Esperanza permanecía en estado crítico, conectada a máquinas que hacían más ruido que ella. En la habitación, el sonido de los monitores sustituía a las palabras. Los médicos iban y venían, hablando en tecnicismos que parecían otro idioma. Camila los visitaba siempre que podía, trayendo flores y compartiendo con cariño las últimas noticias. Don Sergio, en silencio, rezaba junto a la ventana, desde la cual se veía un jacarandá en flor. Los niños se turnaban para velar, y fue durante esta rotación que, por primera vez en muchos años, comenzaron a verse de verdad. Una mañana lluviosa, Lorena y Tomás estaban juntos en el pasillo cuando empezaron a hablar abiertamente. «¿Sabías que se pasaba las noches enteras bordando y llorando?», dijo Lorena con la mirada perdida. «Y yo dormía en la calle», respondió Tomás, «pensando que estaba mejor sin mí». Lorena rió con amargura. «Y yo que pensaba que solo le importabas tú». El silencio que siguió no fue incómodo, fue una rara forma de comprensión. Por primera vez, no se peleaban por su madre, sino que sentían juntos su inminente ausencia. «¿Qué vamos a hacer si se va?», preguntó. «Lo mismo que ella haría, seguir amando aunque no supiera cómo», respondió Lorena. A la mañana siguiente, Julián trajo un sobre. «Encontré esto entre sus cosas, en casa de Matilde». Era una caja de cartas, dirigidas a cada uno de los niños. Una para Tomás, una para Lorena, una para Julián. Había también una cuarta, escrita con letra temblorosa, sin nombre. «Para cuando ya no esté». Decidieron no abrirla todavía. Cada uno tomó la suya y prometieron leerla a solas. Pero el gesto cambió algo en el ambiente. Ya no eran niños intentando salvar a su madre. Eran adultos intentando reconciliarse con su propia infancia. Con lo que faltaba. Con lo que quedaba. Con lo que ahora estaba a punto de desaparecer. Na carta de Tomás, Esperanza dicia: «Te busqué en cada rostro desconocido que cruzó mi camino. Te soñé con miedo y esperanza. No estás perdido, hijo. Solo estabas encontrando tu manera de volver. Y aquí te espero, siempre». A carta de Lorena dicia: «Tu fuerza fue mi descanso. Me confié en ti, y eso fue injusto. Te debía ternura, y solo te di silencio. Perdóname. Pero sé que sin ti,
esta familia no habría sobrevivido. Ea de Julián, tal vez amáis curta, dicia, nunca fuiste malo. Solo estuviste roto. Yo también me rompí muchas veces. Pero verte de pie hoy, es mi mayor orgullo. Pasaron los días. Esperanza oscilaba entre el delirio y los largos silencios. A veces murmuraba nombres, frases, canciones. Una de esas noches, cantó La Llorona suavemente, como lo hacía cuando sus hijos eran pequeños. Tomás, sentado a su lado, la acompañó con lágrimas en los ojos. Lorena, de pie junto a la ventana, rezaba en voz baja. Julián acariciaba la mano de su madre, intentando memorizar cada verso, cada vena, cada calor. Mami, ya no te vas, susurró. Quédate un ratito más. Y fue entonces cuando abrió los ojos. Por un instante, estuvo lúcida. Sonrió. Están juntos. ¡Qué hermoso regalo! Después de eso, volvió a dormirse. Pero algo en ese momento cambió para siempre. Al día siguiente, el médico entró con expresión apagada. Está estabilizada. Sigue grave. Pero, hay una reacción. Era como si la habitación se hubiera llenado de aire fresco. Lorena abrazó a su hermano. Julián lloró de alivio. Tomás cayó de rodillas y les dio las gracias en voz alta. Aunque no sabían cuánto tiempo les quedaba, esa señal fue suficiente. Era Esperanza diciendo, todavía no. E incluso en silencio, incluso sin fuerzas, ella seguía siendo el centro, el apoyo, la luz, el nido. Así que decidieron hacer algo especial, recrear una fiesta de pueblo en la habitación del hospital. Con el permiso del equipo, llevaron flores de papel, una radio vieja, pan dulce escondido en servilletas y boleros suaves de fondo. Esa tarde, Esperanza abrió los ojos y encontró a sus hijos a su alrededor, cantando suavemente solamente una vez. Camila también estaba allí, conmovida. Don Sergio le tomó la mano. Ella sonrió, débil pero viva. Gracias, por no rendirse, dijo con esfuerzo. Sus hijos prometieron, uno a uno, que permanecerían juntos. Que se cuidarían mutuamente. Que su recuerdo jamás sería olvidado. Y entonces Julián le dio la última carta. La que decía, para cuando ya no esté. La leyó con lágrimas en los ojos, murmurando las palabras como una oración. Al final, cerró los ojos. Y durmió plácidamente, con sus hijos a su alrededor, cantando al unísono, como una promesa viva. La carta decía: si están leyendo esto, es porque mi cuerpo descansó. Pero mi alma sigue con ustedes. En cada risa, en cada abrazo, en cada comida compartida. No me lloren. Ámense. Cuídense. Y cuando se olviden escuchen un bolero, cierren los ojos, y ahí estaré, tarareando con ustedes. Nadie pudo contener las lágrimas. Pero tampoco nadie se sintió vacío. Había una calidez, una presencia. Como si Esperanza estuviera allí, sentada entre ellos, reconstruyendo en silencio los pedazos que una vez se habían roto. La noticia de su recuperación seguía siendo un milagro. Esperanza, contrariamente a lo previsto, se estabilizó. Seguiría frágil, sí. Pero estaba viva. Sus hijos, transformados por la inminente pérdida, cambiaron. Lorena comenzó a visitarla a diario. Tomás regresó a la escuela y empezó a trabajar en un proyecto social con jóvenes sin hogar. Julián terminó su carrera técnica y empezó a trabajar en una biblioteca comunitaria. La sencilla casa se convirtió en un lugar de encuentro, con el aroma a café recién hecho, la música en la radio y la esperanza brotando de las ventanas. Esperanza sobrevivió, pero su corazón guarda más que recuerdos, guarda un secreto que necesita ser revelado. ¿Listos para descubrirlo? Corazón Rojo comenta aquí. ¿Crees que el amor puede curar incluso aquello que la medicina no puede explicar? Chincheta, y no te olvides de suscríbete al canal. La parte 7 viene con revelaciones que tocarán tu corazón. El tiempo pasó, pero ahora parecía más ligero. Esperanza ya podía caminar hasta el jardín delantero con la ayuda de un andador que Camila había decorado con listones de colores. Tomás cuidaba las plantas con dedicación, mientras Lorena preparaba almuerzos con viejas recetas de su madre. Julián llegó al caer la tarde con libros y palabras dulces. Era una rutina sencilla pero gratificante. Una de esas tardes,
Esperanza los llamó a los tres. Estaba sentada en la mecedora, con el rebozo bordado sobre los hombros. Tengo un último deseo, dijo con una mirada firme. Quiero volver a San Pedro del Valle. Solo una vez más. No para quedarme, sino para despedirme. Los tres se miraron. Sabían que este viaje sería más que físico. Era emotivo. Era el fin de un ciclo. Los preparativos del viaje duraron una semana. Camila consiguió un coche cómodo, Ernesto, su primo policía, consiguió una escolta para parte del trayecto, y Matilde preparó empanadas y tortillas para llevar. Esperanza eligió con cuidado su ropa. El mismo vestido azul con florecitas que usaba los domingos de joven y el chal rojo que había heredado de su madre. También llevaba una pequeña y pesada caja de madera que nadie se atrevía a preguntar qué contenía. Es un trocito de mi pasado, decía enigmáticamente. Salieron al amanecer. Sus nietos, los hijos de Lorena, los saludaron desde la verja. Y así, entre curvas del camino y silencios respetuosos, comenzaron a regresar a sus raíces. San Pedro del Valle aún tenía un aire de eternidad. Las casas de adobe, las calles empedradas, la plaza con el kiosco de música oxidado. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido para esperarla. Cuando llegó, la vieja iglesia estaba abierta. Esperanza bajó del coche con cuidado. Sus pasos eran lentos pero firmes. Entró en la iglesia en silencio. Se sentó en la última banca. Hizo la señal de la cruz. Lloró. Después de varios minutos, les dijo a sus hijos, aquí es donde le pedí a Dios por ellos, que no los dejara solos cuando me fuera. Luego les pidió que fueran a la casa donde había criado a Julián y Lorena. El portón estaba oxidado. El pasto estaba alto. Pero allí estaban sus recuerdos, gritando entre las paredes. Dentro de la vieja casa, todo estaba como lo había dejado. Las paredes aún conservaban las marcas de los cuadros que se habían llevado. Olía a humedad, pero también a añoranza. Esperanza caminó hacia la habitación donde dormía, se sentó en el borde de la cama de madera que quedaba y abrió la pequeña caja que llevaba. Dentro había cartas amarillentas, una vieja foto de sus hijos juntos y una pequeña libreta con notas. Esto es lo que nunca pude decir en voz alta, confesó. Le entregó la libreta a Lorena. Allí escribí cada decisión que tomé, cada miedo, cada esperanza. No para que me entendieran, sino para que un día me perdonaran. Esa noche, se quedaron en la vieja casa. Lorena limpió el piso con cubetas de agua, Julián hizo una fogata en el patio trasero, Tomás improvisó camas con colchas viejas. Alrededor de la fogata, Esperanza contaba historias de su juventud, del primer baile con su padre, del día que perdió un anillo en el río, de las noches que escondió pan para alimentar a los vecinos más pobres. Rieron, lloraron, comieron las tortillas de Matilde. ¿Sabes qué raro es?, dijo Julián. Tu voz cantando en la cocina. Y Esperanza, con voz ronca pero animada, cantó suavemente Cielito lindo. Sus hijos se unieron a ella. Fue allí, bajo el cielo estrellado de San Pedro, que entendieron, fueron donde todo comenzó, y quizás donde todo terminaría. Al día siguiente, Esperanza quiso visitar las tumbas de sus padres. Llevó flores del jardín de Matilde y una nota que había escrito durante la noche. Mientras sus hijos esperaban a distancia, se arrodilló ante la lápida. Gracias por enseñarme a amar. Aunque a veces me he extraviado, siempre he querido hacer lo correcto. Enterró la nota cerca de las raíces de un arbusto en flor. Al incorporarse, sintió un ligero mareo. Julián corrió hacia ella y la agarró. Estoy bien, dijo. Solo era mi corazón, diciéndome que está cansado. Esa frase resonó entre los hermanos. Era el presagio que nadie quería oír. De regreso, Esperanza parecía más ligera. Soy parte de mi historia, le dijo. Ahora escribe la tuya. El viaje de regreso fue silencioso, pero lleno de complicidad. En casa, lo reorganizaron todo para su comodidad. Camila y don Sergio venían todos los días. La casa se convirtió en un lugar de encuentro, con comida caliente, niños jugando, música suave. Esperanza les leía pasajes de su cuaderno a sus nietos. Así era tu madre de niña, dijo, señalando a Lorena. Traviesa, valiente y llorona. Y todos rieron.
Fue una despedida lenta y delicada, como las últimas notas de una canción que no quiere terminar. Una tarde, mientras don Sergio leía un poema de Benedetti, Esperanza se quedó dormida. Durmió profundamente. Tan profundamente que nadie notó cuando dejó de respirar. Solo se dieron cuenta cuando el poema terminó y ella no sonrió. Su rostro estaba sereno, sus dedos entrelazados en su regazo, su chal rojo doblado sobre sus hombros. Una lágrima le resbaló por el rabillo del ojo. Se había ido en paz, rodeada de amor, después de haberlo entregado todo. La casa quedó en silencio por un momento. Luego hubo abrazos, sollozos, besos en su frente. Sus hijos se abrazaron. Lo logró, dijo Lorena. Nos enseñaron a amarnos. El velorio fue sencillo, tal como ella lo había deseado. Mucha música, poca tristeza. Pan dulce y café fuerte. Los vecinos contaban historias. Camila leía pasajes de su cuaderno. Don Sergio recitaba versos que parecían escritos para ella. Hay gente que muere una vez. Y otra que vive para siempre en nosotros. Esperanza fue enterrada en el cementerio de la ciudad, entre jacarandás y gorriones. En la tumba, escribieron en piedra blanca: aquí yace Esperanza Márquez. Madre, amiga, raíz. Y cada vez que alguien pasaba, sentían una extraña calidez, como si un trocito de ella aún esperara afuera para ofrecerles cobijo. Esperanza se ha ido, pero ¿será todo lo que dejó en sus corazones suficiente para mantenerlos juntos? Bocadillo de diálogo comenta aquí: ¿qué lección te ha enseñado Esperanza hasta ahora? Chincheta, suscríbete al canal y sigue la emocionante continuación de esta inolvidable historia. La casa sin Esperanza parecía más grande y silenciosa. Los muebles parecían desubicados, como si extrañaran el toque que los arreglaba cada mañana. El aroma a café había perdido su fuerza. Las plantas del jardín se doblaban lentamente, como si también estuvieran de luto. Pero había algo que permanecía: el amor. Notas que ella había dejado aún colgaban en las paredes. Las estanterías estaban marcadas con papel de horno para leer los libros que les había leído a sus nietos. Sus boleros favoritos seguían sonando en la vieja radio, a bajo volumen. Lorena pasó los primeros días organizándolo todo, pero lloraba cada vez que encontraba una prenda de ropa o una bufanda bordada. Está en todo, menos donde más duele, en el abrazo. Tomás empezó a pintar. Usaba pinturas baratas y trozos de madera que recogía en la calle. Pintaba escenas de su infancia: la casa de San Pedro, la iglesia al atardecer, la mecedora de su madre. No vendía sus obras, las dejaba en parques, centros de salud y escuelas. Son para quienes necesitan recordar que hay belleza en la sencillez, decía. Lorena volvió a trabajar, pero esta vez como trabajadora social. Dijo que quería hacer por las madres que sufren lo que nadie ha hecho por Esperanza en años. Julián, mientras tanto, se dedicó a crear una biblioteca comunitaria, donde los niños pudieran escuchar cuentos, dibujar y escribir cartas como las que tanto amaba su madre. Un domingo, los tres se reunieron para leer el cuaderno completo de Esperanza. Se sentaron en el patio trasero, donde los jacarandás estaban en flor. Las páginas hablaban de dolor, amor, culpa y esperanza. Una de las últimas páginas decía: si están leyendo esto, significa que cumplí mi viaje. Pero me queda un último deseo. Quiero que mis cenizas se mezclen con la tierra de San Pedro del Valle, bajo el jacarandá que planté con su padre. Ahí quiero descansar, y que cada flor morada sea un beso mío cuando me extrañen. Lloraron juntos. Y supieron, en ese momento, lo que debían hacer. 2 meses después, regresaron a San Pedro. Esta vez, sin lágrimas de miedo, solo de añoranza. Llevaron las cenizas de su madre en una urna de barro hecha por artesanos locales. De camino, escucharon sus canciones favoritas en el auto. Cantaron con ella. Al llegar, encontraron el jacarandá en flor, con raíces profundas y firmes como el legado de Esperanza. Lo cavaron con sus propias manos. Depositaron las cenizas con cuidado, mezclaron la tierra con pétalos, cartas y flores. No pronunciaron discursos. Solo Lorena, en voz baja, dijo: has vuelto al principio, mamá. Ahora florece para siempre. De regreso, se detuvieron en la plaza principal. Había una pequeña feria, como en los viejos tiempos.
Los niños correteaban, los ancianos bailaban, las familias se reunían alrededor de mole, tamales y tortillas. Parecía que la vida, incluso con sus ausencias, seguía insistiendo en vivir. Tomás expuso allí uno de sus cuadros, sin decir que era suyo. Era un retrato de Esperanza sentada a la sombra del jacarandá. Muchos se detuvieron a mirar. Una anciana, con voz emocionada, dijo: «Esta mujer tiene una mirada que me recuerda a alguien que me quería de verdad». Y los niños sonrieron en silencio. Ahora estaba en el mundo de todos. Esa noche, al regresar a la ciudad, encontraron a don Sergio esperando en el porche de la casa. Sostenía un sobre en sus manos. «Me pidió que le entregara esto solo después de que usted haya cumplido su última petición». Era una carta, escrita con letra temblorosa pero firme. «Si llegaron hasta aquí, es porque me amaron más allá de la muerte. No se olviden unos de otros. La verdadera herencia que dejo son ustedes mismos. En cada gesto bueno, en cada abrazo, en cada reconciliación, yo estaré viva. No me lloren, vívanme». Fue el último adiós. Pero no del tipo que se lleva, sino del que deja para siempre. Los meses siguientes se dedicaron a la reconstrucción. La casa de Esperanza se convirtió en un centro comunitario. Los niños leían sus libros, las madres buscaban consejo en los cuadernos que ella dejaba, y los ancianos tomaban té en el porche donde ella solía contar historias. Lorena creó un proyecto llamado Cartas de Esperanza, donde la gente podía escribir sobre su dolor e intercambiar cartas con desconocidos. Julián fundó una biblioteca que llevaba el nombre de su madre. Tomás comenzó a pintar murales en los barrios más pobres, todos ellos con una mujer de ojos profundos y tiernos, sentada entre flores y recuerdos. La imagen de Esperanza se extendió por toda la ciudad, no como una santa, sino como un símbolo. Una tarde de primavera, los tres hermanos se reencontraron en casa. Tomaron café en el patio, rieron de viejos recuerdos y hablaron de sus nietos. Lorena tenía el pelo blanco en los mechones delanteros. Julián tenía gafas nuevas. Tomás tenía manchas de pintura en las manos. «¿Crees que mamá nos ve?», preguntó Tomás. Lorena respondió: «No, nos ve, pero vive con nosotros». Y todos asintieron. Porque Esperanza estaba en el olor de la cocina, en el color de las flores, en el sonido de la brisa. Ya no era una presencia, era permanencia. Y eso, más que nada, era la eternidad. La historia de Esperanza Márquez se ha convertido en una leyenda en su comunidad. Una mujer que amó hasta el final, aún sin fuerzas. Que cayó y se levantó tantas veces que su resiliencia se convirtió en poesía. Que enseñó a sus hijos a amar, incluso cuando parecía imposible. Y que, incluso al partir, plantó raíces que seguirían floreciendo por generaciones. En cada hogar que se reconcilia, en cada niño que regresa, en cada madre que no se rinde, ahí está ella, Esperanza. Un nombre de mujer. Un nombre de sentimiento. Un nombre de vida. Esperanza se ha ido, pero algo ha nacido en su lugar, algo que nadie puede enterrar. ¿Estás listo para descubrir lo que ha florecido? Bocadillo de diálogo comentario. ¿Qué te llevarás en serio de esta historia? Han pasado 5 años desde el día en que Esperanza Márquez dejó el mundo físico para florecer en la memoria de quienes la rodearon. Las mañanas aún comenzaban con el sonido de viejos boleros en la radio comunitaria, que ahora lleva su nombre. Radio Esperanza. La plaza central de San Pedro del Valle se había revitalizado gracias a donaciones y proyectos sociales liderados por sus niños. Justo en el centro se alzaba una sencilla estatua de bronce. Una mujer sentada con un cuaderno en el regazo y la mirada fija en el cielo. No había placa con fechas, solo una inscripción: «El amor no muere. Se desvanece». Y eso era exactamente lo que había hecho. Había sembrado amor donde antes había dolor. Había unido familias donde antes había profundas lágrimas. Lorena ahora dirigía una ONG que ayudaba a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Se llamaba Raíces de Esperanza. Con su voz firme y su actitud práctica, se había convertido en un referente para las mujeres que buscaban un nuevo comienzo. Tenía una oficina improvisada donde las escuchaba, las aconsejaba y, a veces, simplemente lloraba con ellas. En su escritorio, junto a una imagen de la Virgen, había un marco con una frase de su madre: «No todo se cura, pero todo puede ser amar».
Se la repetía a cada mujer que decía estar rota. Rota, sí. Perdida, no. Sus hijos, ya adultos, hacían voluntariado los fines de semana. Uno de ellos, Mateo, decidió estudiar psicología por las cartas que su abuela escribía a desconocidos. Julián continuó trabajando en la biblioteca comunitaria. Se convirtió en un respetado narrador. Niños de barrios lejanos acudían a escuchar sus lecturas. Pero fue durante un taller de escritura que conoció a Valentina, una maestra recién llegada. Se casaron en una pequeña ceremonia en el patio trasero de la antigua casa de Esperanza, rodeados de libros, flores y un grupo de niños con coronas de papel. En el altar improvisado, en lugar de anillos, intercambiaron cartas. Y fue Julián quien dijo: «Prometo amarte como me enseñó mi madre, con paciencia, con palabras y con fe». Hoy tienen una hija, Esperanza Valentina, que ya sabe leer a los 4 años y le pide a su padre todas las noches que le cuente la historia de la abuela que se convirtió en flor. Tomás se convirtió en un artista itinerante. Pintó murales en comunidades olvidadas, siempre retratando rostros comunes con rasgos de nobleza. Su proyecto se llamó Colores de Esperanza. Rechazaba las entrevistas. Prefería que la gente aprendiera historia a través del arte. En un barrio marginal de Medellín, pintó a una mujer abriendo una ventana con las palabras: «Aún con miedo, abro». En una escuela rural de México, representó a una abuela leyéndoles a sus nietos con la leyenda: «Una historia puede salvar una vida». En su mochila, siempre llevaba el cuaderno de su madre. Y cada vez que terminaba un mural, dejaba una rosa blanca al pie de la pared. Para ella, decía. Siempre para ella. Matilde, la casera que acogió a Esperanza durante sus últimos años de vida, transformó la casa en un centro cultural. El dormitorio donde dormía se convirtió en una sala de meditación y lectura. El jardín se convirtió en un huerto comunitario con hierbas medicinales y una placa de cerámica que decía: «Aquí hay esperanza». Don Sergio, ahora viudo, visitaba el jardín todas las mañanas y les leía poemas a las flores. Decía que nunca volvería a amar a nadie como a Esperanza. Pero también decía que nunca más se sintió solo. Porque una mujer que ama como ella, nunca se va del todo. En una mañana soleada, los 3 hermanos se reencontraron en la casa de su infancia. Ese día se cumplían 10 años desde que su madre enfermó por primera vez. Decidieron celebrarlo con música, no con lágrimas. Reunieron a amigos, familiares y vecinos. Camila trajo fotos antiguas. Ernesto organizó una barbacoa. Y por la noche, mientras sonaba Sabor a mí, todos encendieron velas en círculo. Lorena abrazó a su nieta, Julián rió con Valentina, Tomás tomó fotos en película analógica. Y allí, bajo el cielo estrellado, amaneció la certeza: la vida seguía. Y Esperanza seguía en ella. En cada gesto, cada abrazo, cada reconciliación. Antes de irse, Lorena les pidió a cada uno que dejara una carta en el viejo jacarandá. Habían escrito lo que les gustaría decir si su madre aún estuviera allí. Tomás escribió sobre el arrepentimiento. Julián, sobre la gratitud. Lorena, sobre el orgullo. Enterraron las cartas entre las raíces del árbol. Luego, en silencio, pusieron las manos en la tierra. No hubo llanto, pero sus ojos estaban húmedos. El viento meció las ramas y, por un instante, todos sintieron una extraña calidez en el pecho, como un abrazo interior. Era Esperanza, quizás, diciendo: «Estoy aquí. No me olviden». Con el tiempo, otros comenzaron a contar su historia. Un joven cineasta produjo un cortometraje llamado El nombre que florece. Ganó premios en festivales de toda Latinoamérica. Los alumnos de una escuela escribieron un libro de cartas inspirado en el proyecto. Cartas de Esperanza en programas de radio. Los murales de Tomás se citaban como símbolos de resiliencia emocional. Y todos estos logros tenían un mismo núcleo. Una mujer común que, con valentía, ternura y fe, reconstruyó niños destrozados, destruyó familias y dividió comunidades. No era una santa. Era humana. Pero su humanidad era tan profunda que rozaba lo milagroso. Hoy, cuando alguien pasa por San Pedro del Valle y pregunta quién fue Esperanza Márquez, escucha muchas versiones. Fue una madre que luchó sola. Fue una mujer que nos enseñó a amar. Fue una sobreviviente.
Pero para quienes la conocieron de cerca, hay una respuesta más sencilla. Ella era nuestras raíces. Y quizás eso es lo que toda mujer desea ser al final, no recordada por todo lo que sufrió, sino por todo lo que sembró. Y Esperanza sembró amor, valentía, fe y ternura. Sembró un mundo posible en un mundo tan destrozado. Y todo esto lo hizo con las manos cansadas, el corazón roto, y una esperanza que nunca se detuvo. Todo parece resuelto. Pero, ¿y si Esperanza aún tuviera algo que decir? Un viejo secreto. Una historia sin contar. ¿Estás listo para seguir adelante? Bocadillo de diálogo comenta aquí. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te conmovió? 3 meses después de la reunión en San Pedro del Valle, llegó una carta a casa de Lorena. El sobre era viejo, con un matasellos descolorido y remitente desconocido. El destinatario simplemente decía, para los hijos de Esperanza Márquez. Al principio, pensaron que era un error. Pero al abrirlo, Lorena reconoció la letra temblorosa, no la de su madre, sino la de alguien a quien no veía desde su adolescencia, Victoria, la hermana mayor de Esperanza, a quien se daba por muerta hacía más de 40 años. Dentro había 2 hojas de papel fechadas en 1983. Y una foto, 2 jóvenes riendo bajo un toldo de lona con la inscripción, Feria de Oaxaca. El texto comenzaba, si estás leyendo esto es porque no he podido regresar. Pero tengo una historia que solo tú puedes terminar. La carta decía que Victoria, la hermana de Esperanza, se había escapado de casa a los 20 años con un hombre mayor, un poeta revolucionario. Vivían en comunidades rurales, ayudando a familias campesinas, hasta que él fue arrestado y ella se encontró sola y embarazada. Intentó regresar a su pueblo natal, pero al enterarse de que su padre había muerto y que su madre la consideraba perdida para siempre, se dio por vencida. Él decidió entonces enviarle cartas a su hermana, que nunca recibió respuesta. Quizás mamá las escondió, quizás se perdieron, dijo Victoria. El detalle que le puso la piel de gallina a Lorena fue el final de la carta. Mi hija se llama Ana Esperanza. Tiene tus ojos, hermana. Siempre quise conocer a tu abuela. Los hermanos se reencontraron. La revelación de que tenían un primo, y que Esperanza tenía una hermana que aún vivía, llegó como una tormenta tardía en el campamento de primavera. Permanecieron en silencio durante largos minutos. A Tomás le daba vueltas la cabeza. ¿Esto lo cambia todo?, preguntó. No, solo lo completa, respondió Julián. Así que decidieron investigar. Con la ayuda de Camila, lograron localizar a una mujer llamada Ana Esperanza Fuentes, maestra de una escuela rural en el norte de Puebla. Le enviaron una carta. Sin promesas. Sin presiones. Solo, somos los hijos de Esperanza Márquez. Queremos hablar contigo. Hay una historia que quizás te pertenece. 2 semanas después, recibieron una respuesta. Breve. Concisa. Escrita a mano. Gracias por encontrarme. Mi madre me hablaba de ustedes como si fueran leyendas. Estoy lista para escuchar mi historia. ¿Puedo visitarlos? La noticia lo sacudió todo de nuevo. Lorena limpió toda la casa, como si Esperanza fuera a regresar. Julián puso una pared con fotos antiguas. Tomás pintó un retrato imaginario de la joven Victoria. Cuando llegó Ana, una mujer morena, de cabello rizado y sonrisa suave, todos sintieron algo extraño, les parecía familiar. Tenía el andar de su madre. La forma en que sonreía con la mirada. La forma en que se tomaba su tiempo para abrazar. Se sentaron en el patio trasero, a la sombra de los jacarandás. Ana trajo una mochila llena de cartas que Victoria había escrito a lo largo de los años. Algunas eran sobre Esperanza, otras sobre Ana de niña. Hoy aprendí a leer. Le puse tu nombre. Es valiente, como tú. Las lágrimas corrían por las caras de todos. Pensó que volvería, dijo Ana. Pero siempre tuvo miedo de no ser perdonada. Lorena le tomó las manos. Mi mamá, la estaba esperando. Siempre la estaba esperando. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para la historia de la familia, sino para cada uno de ellos. La ausencia de Esperanza todavía dolía, pero ahora había más de ella en el mundo. En los meses siguientes, Ana empezó a venir a casa los fines de semana. Era como si siempre hubiera formado parte de ella.
Matilda la recibió como a una nieta. Don Sergio lloró al conocerla. Los niños de la comunidad empezaron a llamarla tía Esperancita. Y con abrazos e historias, ella traía más que parentesco, traía sanación. Un día, encontró una caja escondida en el ático de la casa de Esperanza. Dentro estaban las cartas de Victoria. Nunca abiertas. Nunca leídas. Quizás no tuvo el coraje, dijo Ana. O quizás estaba esperando el momento adecuado. Lorena respondió. Y este es el momento. Se reunieron para leerlas, una por una. Fue como escuchar la voz de su madre por segunda vez, solo que más joven, más herida, más humana. Entre las cartas, había una en particular. Si alguna vez recuerdas, hermana, recuérdame con la música que bailábamos. Si alguna vez te pierdes en el dolor, búscame en tus hijos. Yo también estoy ahí. Leer eso lo cambió todo. Los hermanos comenzaron a ver a Esperanza no solo como una madre, sino como una hermana. Como una mujer. Como alguien que también había experimentado el miedo, la añoranza y la culpa. Los hizo más compasivos consigo mismos, entre ellos, con sus propios hijos. Ana comenzó a contar en las conferencias la historia de la abuela que nunca conoció, pero que la había moldeado. Y cada vez que terminaba, decía, me llamo Esperanza. No por casualidad. Por el destino. Con el tiempo, decidieron escribir un libro colectivo. Recopilaron historias, fotos, cartas y recuerdos. El título fue elegido por unanimidad. Donde florece Esperanza. La primera edición se agotó en semanas. Recibieron mensajes de mujeres de toda Latinoamérica, contando cómo se veían reflejadas en la historia, madres agotadas, hijas dolidas, abuelas silenciadas. La historia de Esperanza ya no trataba solo de una familia, se convirtió en un espejo. Y cada lector dejó un comentario, como una flor plantada. Yo también conocí a una mujer así. Mi mamá era Esperanza. Gracias por recordarme que el amor no muere. En un último gesto simbólico, los cuatro, Lorena, Julián, Tomás y Ana, regresaron al jacarandá. Esta vez, con una urna nueva. Dentro, no había cenizas, sino cartas. Cartas escritas por lectoras, por mujeres que nunca habían conocido a Esperanza, pero que la sentían también suya. Las enterraron al pie del árbol, como semillas. Y Lorena dijo, cada historia sanada, es una raíz más poderosa. Y así, el árbol de Esperanza creció. No solo en la tierra, sino en los corazones de quienes aún necesitaban creer que, incluso después del dolor, hay vida. E incluso después de la muerte, hay amor. La familia se ha reconstruido. Pero ¿qué pasa si todavía hay algo enterrado en el pasado, algo que podría cambiarlo todo de nuevo? Bocadillo de Diálogo comenta aquí. ¿Tú también sientes que Esperanza sigue viva en esta historia? Ana aún se estaba adaptando a su nueva vida, entrelazada con las raíces de la familia Márquez. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas en el ático, encontró una carta diferente, dirigida a Victoria, pero con un matasellos extraño, proveniente de una ciudad lejana, Veracruz. El remitente, un hombre llamado Ricardo, quien parecía haber sido una parte importante de la juventud de la hermana de su madre. La carta hablaba de amor prohibido, promesas rotas y secretos que debían ser enterrados. Ana sintió el peso de esas palabras, como si una vieja sombra hubiera regresado para poner a prueba la fuerza de la nueva familia. Sabía que tendría que contárselo a sus hermanos. Porque algunas historias no descansan, ni siquiera cuando queremos que lo hagan. Ana se reunió con Lorena, Julián y Tomás en la sala, iluminada únicamente por una vela. La carta cuidadosamente doblada de Ricardo pasaba de mano en mano como un fuego que podía calentar o quemar. Las palabras revelaban un pasado turbulento. Ricardo había sido el gran amor de Victoria, pero la revolución los había separado y había desaparecido sin previo aviso. Se mencionaba a un hijo que Victoria supuestamente había tenido y nunca mencionó. La carta pedía perdón y el deseo de encontrar a su familia perdida. El silencio llenó el espacio durante minutos, roto solo por el sonido del antiguo reloj de la casa. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Julián con voz tensa. Lo que nuestra madre podría haber deseado, enfrentar la verdad, respondió Lorena con firmeza,
sintiendo el peso de un legado no solo de amor, sino también de misterio. La carta de Ricardo desató una tormenta de emociones entre los hermanos. Durante días, cada uno luchó con sus propios miedos. ¿Y si había un primo desconocido? ¿Y si Victoria guardaba un secreto más grande de lo que imaginaban? Ana, quien conocía mejor la historia de la hermana de su madre, sintió una mezcla de curiosidad y miedo. Lorena buscó el consejo de viejos amigos de la familia y de los documentos que Victoria había dejado. Julián organizó reuniones para dialogar con la comunidad, buscando pistas. Tomás, a su vez, pintó imágenes que reflejaban sus sentimientos, sombras, puertas entreabiertas, manos extendidas. Fue un momento delicado, cuando el pasado llamaba a la puerta, pidiendo entrar, y la familia tuvo que decidir si lo dejaba entrar o permanecía encerrada. Tras semanas de búsqueda, una llamada lo cambió todo. Una voz masculina, firme y amable, confirmó que era Ricardo, el hombre de la carta. Vivía en Veracruz, cerca del mar, y quería conocer a la familia que nunca supo que tenía. La ansiedad y el miedo se mezclaron, pero decidieron aceptar la invitación a una reunión en el pequeño pueblo costero. Ana sintió un dolor en el corazón al imaginar al hombre que hacía sonreír y sufrir a Victoria. Al llegar, los recibió un hombre de ojos claros, cabello canoso y una sonrisa tímida. Sus historias comenzaron a entrelazarse, revelando un pasado de amor y pérdida, pero también una posibilidad de perdón y reconstrucción. El reencuentro fue silencioso, lleno de emociones no expresadas, pero lleno de esperanza. El encuentro en Veracruz fue una mezcla de lágrimas, sonrisas e historias compartidas alrededor de una mesa sencilla con café y pan dulce. Ricardo les contó los años que pasaron separados, el dolor de la separación y su amor eterno por Victoria, que nunca había olvidado. Ella les reveló que tenía un hijo, Diego, que ahora quería conocer a los tíos que nunca supo que tenía. Ana presentó a sus hermanos, y todos sintieron que, a pesar del tiempo y la distancia, los lazos familiares eran indestructibles. Al final, decidieron que Diego sería bienvenido en la familia Márquez. Regresaron juntos a San Pedro del Valle, convencidos de que el legado de esperanza era ahora aún mayor. Un árbol con nuevas raíces, fuerte, vivo y lleno de promesas para el futuro. Con Diego ya integrado a la familia Márquez, no todo era perfecto. El joven cargaba con sus propias heridas, fruto de una infancia difícil lejos de sus raíces. Al llegar a San Pedro del Valle, se sintió como un forastero, un extraño entre parientes a los que apenas conocía. La aceptación no fue inmediata. Lorena y Julián comprendieron la necesidad de un cuidado especial, un espacio seguro donde Diego pudiera abrir su corazón. Durante las reuniones alrededor de la fogata en el patio trasero de la casa de su abuela, se intercambiaban historias, no solo sobre el pasado de la familia, sino también sobre los miedos y sueños de Diego. Fue allí, en ese intercambio sincero, donde comenzó a nacer una nueva esperanza, demostrando que el amor, aunque se demore, puede sanar heridas profundas. Diego, ahora parte de la familia Márquez, comenzó a frecuentar la biblioteca comunitaria que Julián había ayudado a fundar. Entre los libros antiguos y los coloridos murales, encontró un refugio para su alma inquieta. Poco a poco, se abrió a Lorena y Ana, compartiendo recuerdos de abandono, soledad y dudas sobre su lugar en el mundo. Una tarde lluviosa, les contó sobre su padre, Ricardo, y las promesas incumplidas de su juventud. Ana lo escuchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que su propia historia era un espejo para él. En el cómodo silencio de ese espacio, comenzó un lento proceso de sanación, no solo para Diego, sino para toda la familia, que aprendió que acoger también significa aprender a esperar. Lorena, siempre la voz de la razón y el corazón, comenzó a organizar reuniones entre Diego y Ricardo. El reencuentro entre padre e hijo no fue fácil. Palabras no dichas, heridas acumuladas y un pasado pesado amenazaban con romper el vínculo recién formado. Una noche estrellada, se sentaron juntos bajo el jacarandá, y Ricardo, con la voz entrecortada, pidió perdón por todos los años perdidos. Diego, con lágrimas en los ojos, respondió que él también necesitaba perdonar, a sí mismo y a su padre. Fue un momento de profunda emoción, donde el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. La familia vio allí el verdadero significado del amor. Aceptar, comprender y seguir adelante, incluso con las cicatrices.
Meses después de la reunión, San Pedro del Valle se preparaba para una celebración especial, el cumpleaños de Esperanza Márquez, celebrado por toda la comunidad como símbolo de esperanza y resistencia. Las calles se llenaron de colores, aromas a tamales y música de mariachi. Las familias trajeron platillos típicos y los niños practicaron bailes tradicionales. Diego, aún tímido, fue invitado a participar en la narración, narrando con voz firme el legado de la abuela a quien nunca conoció, pero que unió a todos. Lorena, Julián, Ana y Ricardo presenciaron la fiesta con emoción, viendo en la unidad de la comunidad el poder del amor que trasciende generaciones y distancias. La fiesta fue una celebración de la vida, el perdón y los nuevos comienzos. Al terminar la fiesta, Lorena observó cómo las estrellas se alzaban en el cielo nocturno. El jacarandá, iluminado por suaves luces, parecía albergar los susurros de esperanza. Pensó en todo lo que esa mujer había enfrentado, pérdidas, secretos, profundo dolor, y aún así, había dejado un legado de amor que había resistido el paso del tiempo. Allí, rodeada de su familia restaurada y de la comunidad que ahora llamaba hogar, Lorena comprendió que la verdadera herencia no reside en las posesiones materiales, sino en las raíces que plantamos en nuestros corazones. Y con una sonrisa serena, le susurró al viento: «Gracias, mamá, por enseñarnos a florecer, incluso en las tormentas». Bocadillo de Diálogo comenta: ¿cuál de las enseñanzas de Esperanza te tocó más el corazón? Chincheta, suscríbete al canal para conocer más historias conmovedoras que celebran la fortaleza de las mujeres latinas. Gracias por seguir este viaje.